Voy a compartir mi pantalla a ver si se puede. Le salió una página que dice 15 gráficos sobre la economía, ¿sí, verdad? Sí, maestra. Ok, déjenme cambiar un poquito. Ay, no la puedo compartir. A ver, parece que ya, ¿verdad? Ok. Aparece un cuadrito que dice aproxímate a la investigación. Ay, ¿me escucha bien? Bueno. Maestra, ¿me escucha? Sí, ¿usted a mí? Sí. Sí, ok. Sale una pantallita que dice aproxímate a la investigación. Sí, maestra. Ok. Vamos a dar un repasito. Bueno, lo último que vimos, me parece, estuvimos en el proceso de investigación y de hacer la redacción del propio ensayo y dijimos que lo íbamos a hacer en conjunto para ya después que tengan una base o un ejemplo lo puedan hacer por su cuenta. Sí, maestra. Ok, entonces recordando los elementos del proceso de investigación, ¿cuáles serían los que están aquí? ¿Cuáles son? ¿Dónde están los números 1, 2, 3 y 4? Sí. ¿Los leo, maestra? Sí, por favor. Delimitar el tema o asunto del cual habremos de investigar a partir de la elaboración de preguntas específicas. Buscar información, organizar la información, utilizar la información para resolver una situación o interés determinado. Muy bien. Entonces, lo que vamos a continuar es con la segunda parte, que sería buscar la información, porque pues ya cumplimos con la primera parte, que sería... ¿Se cambió la pantalla o no? ¿Sigue donde mismo? Está en la misma, donde aproxímate a la investigación. Ok, vamos a compartir esta. Creo que ya no. Ok. Y entonces, pues habíamos seleccionado un tema que dijimos que estaba interesante, la economía en México a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y pues dijimos que íbamos a tratarlo pues de manera objetiva, sin irnos mucho por este señor es de lo peor o es el mejor, etcétera, ¿no? Sí, bueno. Muy bien. Entonces, pues hicimos nuestras preguntas de investigación en base a lo que pues se nos hizo interesante o importante de abordar en cuanto a ese tema. Y tenemos ahorita 5 preguntas de investigación y que dijimos que son a la vez nuestros subtemas o los asuntos que vamos a tratar a lo largo de nuestro texto. Sí, maestra. Muy bien. Entonces, pues ya sería la parte del proceso de búsqueda. Busqué algunos artículos, sobre todo de periódicos, me parece, para ir dando respuesta a las preguntas de investigación. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera, ¿no? Que nos dice el contexto en el cual llegó a gobernar AMLO
cómo estaba el país antes de que él llegara. Ok, entonces lo que yo hice fue tal cual buscar contexto económico en México antes de la llegada de AMLO. Y bueno, encontré esta página de El Economista, un periódico. ¿Y qué nos dice? ¿De qué trata este artículo? 15 gráficos sobre la economía con AMLO y con Peña Nieto. Muy bien. ¿Y qué nos dice después? Dice algunos indicadores como el crecimiento nacional, ¿Sí se alcanza a ver o está muy pequeña la letra? ¿Sí? No, ahí está bien, dice, el mercado laboral y la actividad industrial se han deteriorado durante la gestión de López Obrador. Entre los indicadores con mejor comportamiento se encuentran el nivel de precios y la deuda pública. Muy bien. ¿Y quiénes son los autores de este artículo? AMLO y Peña Nieto. Ok, los que redactaron el artículo sobre ellos dos. ¿Quiénes serían? Aquí nos dice. Serían Ana Karen García y José Luis Caballero. Efectivamente redactaron sobre ellos dos. ¿Y de cuándo es este artículo? Bueno. Ay, creo que se trabó. ¿Me escucha todavía? Oh. Ok, dice que sí están en la computadora. Sí, maestra. Ay, qué raro. Que no me deje ya compartir la pantalla. Si no, le voy mandando al grupo para que lo visualice o si no al chat de donde hicimos la videollamada de Juan para que lo pueda ver en la computadora. Sí, está bien, maestra. Ok. Ok, lo voy a ir mandando al chat de Juan. Me dice si puede visualizarlo. Creo que está cargando. Sí. Ok, muy bien. Y bueno, veíamos que se trata de gráficos para hacer una comparación en la economía que tal vez dejó Peña Nieto o que ocurrió durante su sexenio y al inicio de AMLO. Comentaba de cuándo era este artículo, por ahí dice la fecha. ¿Cuándo fue escrito? ¿Usted lo subió, maestra? ¿Perdón? ¿Lo subió? Oh, lo mandé al chat de Juan. Oh, cierto. A ver, o lo mando a su celular, a su chat, perdón. Sí, por favor. Oh, muy bien. Listo. Pero lo que quiero decir para hacer el medio de 24, ya son 12, ¿verdad? Listo. Dice de 25 de agosto del 2019. Muy bien, entonces diríamos que es reciente, es muy antiguo. ¿Cómo está en cuanto a la fecha? Pues es reciente porque dice 25 de agosto, como que menos de un año. Sí, se diría que es reciente, muy bien. Voy a mandar la siguiente captura. Sí, maestra.
Ok. ¿Me ayuda leyendo el primer párrafo? Lo comentamos y leemos el siguiente. Dice, en medio de las proyecciones de los expertos en economía de una posible desaceleración económica mundial, los indicadores macroeconómicos de México han mostrado señales de debilitamiento, de desestabilidad, espacialmente, porque este 2019 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador arrancó con una estrategia económica nueva. Los indicadores se han servido de cerca para evaluar el desempeño de su gestión como presidente. Con 9 meses en el poder, ya pueden observar algunas tendencias en la situación económica y social del país. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué nos dice este párrafo? ¿O qué es lo que se entendió de este párrafo? Pues como se dice, los economistas como que están siguiendo cómo va su economía durante 9 meses de gobierno de Manuel López Obrador. Muy bien. Y dice que ya tiene ciertas tendencias, ¿no? Digo, en ese entonces decía que ya tenía ciertas tendencias de cómo iba a ser la situación en el país. Sí, muy bien. Entonces, algo que es muy útil cuando se está ya investigando, por ejemplo, que ahorita ya estamos dando lectura a artículos o páginas relacionadas a nuestro tema de investigación, se pueden ir haciendo tal vez notas o apuntes, como ahorita le mencioné, ¿no? ¿Qué fue lo que se entendió de este párrafo? soy yo, maestra. Ah, ok. ¿No entra la llamada, maestra? No. ¿Me está llamando como desde su perfil o su cuenta? No, del maestro. Oh, ya, pero... Ok, con la computadora. Ajá, porque esta es la del celular. Ah, muy bien, muy bien. Entonces déjenme terminar esta llamada y ahorita le llamo para que ya nos enlacemos de nuevo. Sí, maestra, gracias. Gracias. ¿Listo? Muchas gracias. Ay, muy bien. Así se le puedo compartir para ver lo mismo. Sí, maestra. Muy bien. A ver, por ahí sale mi Facebook. Listo, ahora sí ya se ve, ¿verdad? Ajá. Ok, muy bien. Bueno, comentábamos que, una buena estrategia cuando se van leyendo artículos, en especial si son muy largos, es tal vez ir anotando alguna idea que le haya llamado la atención o, por ejemplo, si considera, no, pues creo que esto es importante, o tal vez cuando termine toda la lectura me regresaré aquí, o considero que esto lo puedo poner en mi redacción. Puede ir tomando algún tipo de notas o ya al final podemos comentar qué fue lo más importante también para ir organizando la información, como usted prefiera. Muy bien, vamos a leer el siguiente párrafo entonces.
¿Qué nos dice? México enfrenta una desaceleración económica. El desempleo ha aumentado ligeramente y la actividad industrial se ha deteriorado de manera importante. Por otro lado, se ha logrado una mayor estabilidad en las variables monetarias, especialmente la inflación y el tipo de cambio. La confianza de los consumidores se ha mantenido en un terreno positivo. Muy bien. ¿Qué entendimos de este párrafo? ¿Qué nos dice? El desempleo ha aumentado, Ajá. pero la confianza de los consumidores se ha mantenido. Muy bien, entonces hace como una especie de comparación, ¿no? Nos dice, pues esto no va muy bien, pero por otro lado, esto está más estable o se ha mantenido como normal, ¿no? Muy bien. Ajá. Ok, entonces esto nos da como, ¿qué parte del texto sería? Sería como una introducción, ¿no? A lo que nos vamos a adentrar. Sí, maestra. Muy bien. Ok, continuamos leyendo. ¿Puedo ponerlo un poquito más grande, maestra? Sí, claro que sí. Listo. Está bien, dice. Pero como están estos indicadores con Enrique Peña Nieto en el poder, entre las propuestas del gobierno de López Obrador se encontraban un mercado laboral con mejores condiciones, una distribución de la riqueza más equitativa, un mayor control de precios y del valor de peso. El presidente también se asegura un mayor control del precio y del valor de peso. El presidente también asegura una expansión económica de hasta 4% a la ¿qué? ¿A tasa A anual? la tasa anual para su primer año de gobierno. Muy bien. Al menos el corte del primer año de gobierno de López Obrador se puede destacar que la inflación desaceleró, alcanzando su objetivo 3% más, menos un punto por su porcentual, que se traduce en un freno al encarecimiento de los energéticos. También han logrado mantener tipo de cambio relativamente estable bajo los 19.50 hasta julio del 2019, una reducción de la deuda pública neta y mayor confianza de los consumidores que se traduce anual en el consumo privado. Muy bien. Entonces, hasta aquí de estos dos párrafos, ¿qué podemos rescatar? ¿O qué me puede comentar? Pues hay, como dices, como que el mercado laboral ha mejorado, y como ha mejorado un 4% más, fueron un 3% más. Muy bien, entonces de nuevo hace como esta comparación, ¿no? De esto sucede y por en este otra área o en este otro sector suceden estas otras cosas. Cuando le hacemos lecturas así de largas y tal vez de cierto tema con el que no nos estamos muy relacionados, tal vez aparezcan palabras que de repente no son del todo comprensibles. ¿Hay alguna palabra de estos dos párrafos que no conozca o que no entienda el significado? Sí, como te dije, te decía aquí como el mercado laboral, como que viene siendo el mercado laboral. Muy bien. Entonces, cuando no comprendamos una palabra o un término, pues vamos a buscarlo, ¿no? Ok. ¿Qué será el mercado laboral? Se refiere
Vamos a leerlo. Dice, es aquel donde confluyen la oferta y la demanda de trabajo. Como que todavía no. La oferta de trabajo está formada por el conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar y la demanda de trabajo por el conjunto de empresas o empleadores que contratan a sus trabajadores. Entonces el mercado laboral viene siendo como, yo necesito trabajo y esta empresa me lo ofrece. O estas tres empresas podrían ser mis opciones para yo trabajar porque me dedico a tal cosa, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Sí, maestra, ¿se escucha? Sí, ¿usted a mí? Sí, sí. Muy bien. Bueno, se referiría entonces como a las ofertas de trabajo, los puestos de trabajo que hay libres para que pues varias personas los ocupen o puedan ser empleados, puedan trabajar. O sea que como que el mercado laboral quiere decir como que hay más, ¿cómo se dice? Espacio para más empleados. Exactamente, se refiere a precisamente los espacios que hay para que más personas trabajen o las ofertas que las empresas dan, ¿no? Por ejemplo, yo empresa de refresco solicito a un gerente o yo empresa de cereales necesito a alguien que maneje maquinaria, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Como los trabajadores que están como que están inmigrando para el norte de México porque como que hay más trabajo, ¿no? Exactamente, ahí diríamos que hay un mejor mercado laboral, se podría decir, muy bien. Ajá. Aunque se dice que son de empresas extranjeras, pero igual el mercado laboral sigue como en aumento, ¿no? Exactamente, muy bien. Ok, ¿hay algún otro término de aquí que no se entienda bien? Bueno, en la expansión económica ahí lo dice, claro, ¿no? Que dice que ha aumentado un 4%. Ok, muy bien. Pero previamente nos dicen, el presidente aseguraba una expansión económica de 4%. Es decir, el presidente, entre lo que había propuesto, dijo, la economía va a crecer hasta 4%, ¿no? Pero ahorita vamos a ver qué es lo que sucedió en realidad, ¿no? Porque dice, aseguraba, como haciendo referencia a que no llegó tal vez a ese porcentaje. No, pues sí, pero es que como dijo el presidente, pero no ha llegado, a lo mejor más adelante llega, ¿no? Probablemente, muy bien. Ajá, mientras, pues no ha llegado. Ajá, muy bien. Muy bien. Y luego nos habla de la inflación. ¿Sabemos qué es la inflación? Inflación, no tengo una idea, pero me lo puede aclarar mejor. Muy bien. ¿Qué idea tiene de qué es la inflación? ¿A qué le suena inflación? Inflación como que la economía está creciendo o ha crecido, pero en realidad no es así, va a caer. Ok, precisamente hay ahí como una balanza, ¿no? Tal vez para algunos les, les convenga, pero creo que a otros no. Ok, entonces nos dice que la inflación es el aumento de los precios que hay en el mercado. O sea que los precios han aumentado, maestra. Exactamente. Esto sería la inflación. Muy bien. Entonces la inflación es que todo esté más caro, que todo aumente de precio. Maestra, pero todo está más caro, podemos decir, pero el salario también entra en la inflación. ¿Eso quiere decir que también el salario aumentó o solamente se trata de los precios del país, como de los mercados? Solo hace referencia a los precios que hay en mercados, en tiendas, tal vez. Una de las grandes tiendas, Ajá, pero muy bien. pero no el salario. No, no el salario. Oh. Muy bien. Pero ¿qué nos dice de la inflación? Dice que desaceleró. Entonces, ¿qué significa que la inflación desaceleró? Quiere decir que llegó hasta un punto estable. Exactamente. Entonces, que tal vez hubo un proceso donde subieron los precios antes de AMLO, se podría decir, pero después desaceleró, es decir, los precios dejaron de subir. Muy bien. Y dice que ha logrado mantener un tipo de cambio relativamente estable. ¿A qué se refiere con tipo de cambio?
que pues como dicen, ¿no? La inflación ya no sigue aumentando porque los precios ya no, por ejemplo, la leche y los vegetales, qué sé yo, pues dejaron de aumentar porque no está bien, ¿no? Si las cosas como productos para no sé, todo lo que se necesita en casa, estaban aumentando y el salario no, entonces no estaba bien, había un desbalance muy malo porque, o sea, ¿de dónde iba a agarrar la gente? Exactamente. Y ahorita sí, ya eso se estableció que sí que está bien para la gente, ¿no? Exactamente, porque pues efectivamente haciendo ese contraste de, bueno, pues si las cosas ya no suben de precio, yo tengo determinado salario, pues eso es conveniente para mí, ¿no? Porque me puedo comprar con lo que gano, me alcanza para más cosas. Sí, maestra, porque imagínese que si mi salario, la inflación sigue y mi salario sigue menos, pues entonces ya no alcanza para, no sé, para comprar cosas más o para mandar niños a la escuela, útiles para los niños, uniformes. Exactamente, todas estas cuestiones, ¿no? Ajá. Muy bien. Ahora sí. Ay, gracias, maestra. Ahora sí ya me quedó claro la inflación. Muy bien. Me alegra, me alegra. Muy bien, vamos a ver otros términos. Es que por lo general son términos económicos con los que no, de los que casi no escuchamos o no tenemos mucha idea. Incluso yo también ahorita estaba viendo muchos de estos términos que no, no me suenan, pero vamos investigándolos. Muy bien. Sí, maestra. Dice, se ha logrado mantener tipo de cambio estable. ¿Qué es el tipo de cambio? ¿A qué se refiere? ¿La moneda? Exactamente. Entonces esto se refiere a que, bueno, pues $1 son tantos pesos mexicanos, ¿no? Sí, porque hasta hace creo que en 2018 estaba casi llegando $20. Ahorita Casi como que llegando. está sobre 18, menos de 19 está. Muy bien. Entonces, efectivamente aquí dice, bajo los 19.50 hasta julio del 2019. Entonces, estuvo estable, ¿no? No aumentó, digamos, el precio del dólar, por así decirlo. Sí. Muy bien. Dice, una reducción de la deuda pública. ¿Qué es la deuda pública? Una reducción de la deuda pública. Deuda pública. Deuda pública sería como el transporte público, servicios médico, ¿no? Ok, esto es una cuestión muy interesante porque vamos a leer qué dice. ¿Qué nos dice que es la deuda pública? Ajá. ¿Se alcanza a ver? Dice deuda pública. Por deuda sí, maestra, sí, gracias. Deuda pública. Por deuda pública o deuda soberana se entiende el conjunto de deuda que contiene en un Estado frente a los particulares a otros países. Constituye una forma de obtener recursos financieros por el Estado o cualquier poder público materializado normalmente mediante emisiones de títulos de valores o vanos. Muy bien. ¿Qué significa entonces la deuda pública que México le debe a otros países? Porque tal vez en algún momento emitió algún tipo de préstamo. Muy bien. Entonces vamos a ver cuál sería la deuda pública en México, ¿no? Debe ser una cantidad. Maestra. ¿Sí? Ay, ¿me escucha? Maestra, eso que estamos viendo, usted lo está grabando, ¿verdad? Sí. Sí. Me parece que el video va un poquito retrasado, como lo que le digo llega un poquito después. No sé por qué, sí, creo que sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Bueno, pero... Es como retrasado, pero bueno. Pero bueno, vamos a continuar. Y bueno, vemos aquí que hay una captura de cuál es la deuda pública y dice que para 2017 superaba los 10 billones de pesos. Bueno. Sí, maestra, sí. Muy bien. Si gusta, le vuelvo a mandar la llamada a ver si ya se estabiliza para poder hablar mejor.
Ok, déjeme, se la Mejor, vuelvo, maestra, sí. déjese la vuelvo a mandar. Sí, gracias. ¿Para qué soy buena yo? Hola. Nazaria tiene muchas habilidades, ¿sabes? Ah, yo sé que sí. Debería llamarse Modesta. Ay, maestra, modesta, ¿no? Muy Ahora bien. sí ya me escucha bien, ¿verdad, maestra? Sí, parece que usted también a mí, ¿verdad? ¿Todo Sí, bien sí, por ya. allá? Ay, qué bueno. Sí, porque iba un poquito atrasado. Atrasado. A ver si no nos vuelve a pasar, pero sí, sí, pues ya. Ajá. Ok. ¿Se ve ahí mi pantalla de nuevo? Sí, maestra. Ok, entonces, bueno, también realmente le digo, no sé mucho sobre esta parte de economía, pero pues vemos que aquí la deuda pública ha aumentado bueno, para 2017, es decir, hace unos 3 años, era de 10 billones de pesos. O sea que cada del 17 al 10, del 7 al 17, Ujú. en vez Aumentó de bajar, fue muchísimo. aumentando. Exactamente, la deuda se hace cada vez más grande. Muy bien, pero ¿qué Sí. nos dice? Dice que hubo una reducción de la deuda pública. Ok, entonces dice Ajá. que en un periodo donde AMLO estuvo gobernando, la deuda pública se Ajá. redujo. Muy bien. Ujú. Y dice que hay mayor confianza de los consumidores. Sí. Muy bien. Vamos a leer estos dos. Donde dice Peña Nieto. Así es. Ahí dice, Peña Nieto destacó de su gestión haber logrado mejores resultados en el mercado laboral, al menos en términos de generación total de empleos formales y en producciones importantes del desempleo. El PIB creció a un ritmo más acelerado con el presidente priista y la industria mexicana tuvo mejores resultados. En los siguientes gráficos puede observar el comportamiento de 15 de los indicadores más importantes de la economía nacional en la gestión de Peña Nieto y de lo que va de la presidencia de López Obrador. Muy bien. Entonces, ¿de qué nos hablan estos dos parrafitos? ¿Qué entendimos de ellos? Pues ahí se dice que no sé qué es la PIB, que estuvo mejor que ahorita con López Con Obrador. AMLO, ¿no? Muy bien. Vamos a buscar qué será el PIB. Ajá. Ok. Producto Interno. Ok, ¿qué nos dice? Producto Interno Bruto. En macroeconomía, el Producto Interno Bruto, conocido también como Producto Interior Bruto o Producto Bruto Interior, es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un periodo determinado, normalmente de un año a... Ahí terminó, ¿no? Bueno, dice de un periodo de tiempo. Creo que es corto. Muy bien. Pero nos dice Ajá. que es una manera de medir eh, el valor de la producción en dinero de bienes y Ajá. servicios de lo que demanda México o una región. Ok, muy Sí. bien. Entonces dice que sí expresa el valor monetario de la producción. Ajá. Entonces, ¿cuánto produzco, no? Y cómo es esta relación
Oferta-demanda de nuevo, ¿no? Es un medidor económico para un país. Y es bueno porque... Vamos a leer otra definición. Ok. Dice, si sumas el valor de todos los bienes, servicios e inversiones que se producen en el país, obtienes el Producto Interno Bruto. Y nos dice que es una forma de medir el crecimiento económico. Entonces, pues si hay más inversiones, hay más servicios, es decir, hay más movimiento en la industria, en el sector comercial, etcétera, la economía crece. Y eso es el Producto Interno Bruto. Ujú. Quiere decir, maestra, que este producto interno bruto quiere decir que durante la presidencia de Peña estuvo mejor que bueno, hasta ahora se puede decir que estuvo mejor que con Obrador, pero Obrador todavía le falta, ¿no? Más de 2 años, entonces a lo mejor mejora. Exactamente. Muy bien, es una manera muy correcta de verlo, ¿no? De tal vez, dice, ahorita en lo poquito que lleva AMLO, tal vez si lo comparamos, pues creció más con Peña, o bueno, es que ya es como un periodo más largo de comparación, pero hasta ahorita pues el de AMLO ha sido menor, ¿no? Pero puede cambiar. Muy bien. Ok. Y nos dice, ahora sí vamos a adentrarnos a los gráficos, y ahora sí vamos a ver la comparación. Dice, de los indicadores más importantes de la economía nacional. Uno mientras estaba Peña Nieto y otro con López Obrador. Muy bien, ¿cuál es el primero? Bueno, dice generación de empleos comunes. De la generación de empleos se ha mostrado débil en la gestión de López Obrador. En promedio se ha generado 35.228 plazas formales cada mes, una cifra menos que la que obtuvo Peña Nieto en su primer año de gobierno, 38.585 empleos nuevos cada mes. En su mejor año logró una generación promedio mensualmente de 819 menos trabajos inscritos en el IMSS. Muy bien, dice que... Dice que en su primer año de Obrador, bueno, hay una comparación de Obrador y Peña. Dice que su primer año de Peña y el primer año de Obrador es un poco más alto, la de Peña. Muy bien, muy bien. Hubo un poquito más de empleos. Más de empleos, exactamente. Muy bien, entonces aquí nos muestra una gráfica, ¿no? Nos dice 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, ¿no? Y 19, ¿por qué está en blanco, maestra? Ok, pues es solo para distinguir qué es el gobierno de Andrés Manuel. Todos los anteriores se refieren al gobierno de Peña. Maestra, quiere decir que ¿cómo se dice? Como aquí hay más de 4 años, ¿no? Más de 8 años, quiere decir que tuvo 8 años. Peña estuvo sus 6 años, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Me imagino que entran como a medio. Ajá, sí. Muy bien. Estaba viendo porque aquí son 4 años y allá son 6. Ah, sí, es cierto. Sí. Por eso yo estaba diciendo que 8 años. ¿Por qué tanto tiempo? Sí. También, maestra. Muy bien, muy bien. Entonces, pues sí vemos, es una gráfica, ¿no? Vemos que los empleos que se han generado durante apenas el año anterior de gobierno, pues se ve que fueron menores. Y dice que, por ejemplo, esto se refiere al IMSS, al Seguro Social, simplemente, ¿no? Sí, sí. Tal vez si comparáramos algún otro sector, probablemente nos daremos cuenta de que son más empleos en el sector, no sé, de transporte, ¿no? Por ejemplo. Es un... Exacto, muy bien, pero es un simple, una comparación, ¿no? De plazas nuevas en el IMSS. Muy bien. Vamos con el siguiente indicador. ¿Qué nos dice? Dice tasas de desempleo.
El porcentaje de mexicanos en búsqueda de un empleo sin conseguirlo han incrementado de manera modesta en el arranque del gobierno de AMLO, en comparación con el nivel que dejó Peña Nieto, también de su gestión. Peña Nieto recibió una tasa de desempleo promedio de 4.9% en el 2013 y para su último año se ubicó en 3.3% en promedio desde enero y hasta julio del 2019. La tasa de desempleo repuntó a 3.5% bajo la administración actual. Muy bien. Nos habla de el desempleo, ¿no? Sí. Ok. ¿Cuál sería en este gráfico la parte del periodo de AMLO? Esta parte, ¿no? Bajó y ya subió. Exactamente. Bajó y va subiendo. Muy bien, entonces esto nos muestra todo el recorrido de Peña, al principio la tasa de desempleo. Vamos a ver qué es una tasa. Tasa con S, es una medida también de... De tasa de... Exactamente, de hecho es la relación entre la cantidad y la frecuencia de un fenómeno. Es una división entre la cantidad de algo y qué tan frecuentemente sucede. Ok. Se dice que no se puede medir directamente, es simplemente un número, ¿no? De nuevo, una medida económica. Muy bien. Nos dice tasa de desocupación. Entonces, primero vemos que era bastante alta, ¿no? Cuando estaba Peña. Después fue bajando y nuevamente como que tuvo una subida, ¿no? Pero aún así no fue muy, muy alta. Sí, pero durante Peña Nieto, digamos que un año estuvo bien y de ahí bajó. Ok, se puede... Fue minimizando, ya no aumentó más. Exactamente, pues sí fue bajando, lo cual pues fue bueno, ¿no? Y nos dice que la fuente es INEGI. Muy bien. Vamos al siguiente indicador, ¿cuál sería? Crecimiento económico. Muy bien. ¿Y qué nos dice? El crecimiento promedio de 4% tasa anual de López Obrador precisamente imposible, al menos en este año. En la primera mitad del 2019, la economía mexicana apenas ha crecido un 0.3%, un resultado muy alejado del primer semestre de Peña Nieto, que registró una expansión del 1.9%. Pese a que en la gestión priista la economía registraba en crecimiento significativamente más pronunciados. La tendencia de desaceleración comenzó desde el 2016 y se ha pronunciado la caída desde entonces. Muy bien, nos habla del crecimiento económico una vez más. Y vemos que pues la variación es mucha, ¿no? Sería esta parte del crecimiento de AMLO. Ajá, aunque pues también es su primer año también, dice, pues tal vez se las vio muy difícil, no lo sabemos, pero pues es lo que ha ocurrido, ¿no? Y de nuevo, la fuente es el INEGI. Es decir, de aquí nos aseguramos que venga de una fuente pues oficial, porque luego pues no, de nuevo vamos con la información que sea fidedigna, que venga de fuentes confiables, y yo pues, considero que estas son fuentes confiables, digo, son instituciones. Muy variable, muy bien. ¿No sacó ese libro? Oh, este es un artículo de internet de un periódico, se llama El Economista, un sitio web. ¿Así se llama el periódico? Sí, me parece, sí, El Economista.
Muy bien. Ahora nos dice ingresos de los trabajadores. Ujú. Dice, la población que percibe los salarios más altos se ha hecho más pequeña cada vez. Esta tendencia es compartida en ambos sexenios. Ujú. ¿Qué nos dice después? Se quedó dice, la población que percibe los salarios más altos se han hecho más pequeños cada vez. Esta tendencia es compartida en ambos sexenios. En el primer año del gobierno de Peña Nieto, de 3.6% de los trabajadores mexicanos percibían más de 5 salarios, de 5 salarios mínimos, y para la mitad de una gestión esta proporción ya se había reducido a 3.2%. En lo que va del gobierno morenista de AMLO, la población con este nivel de excepciones cayó a 1.8%. Muy bien. Entonces dice ingresos de los trabajadores en México, con ingresos superiores a 5 salarios mínimos. Ok, entonces desde que han ido decayendo, ¿no? Pero que incluso así desde Peña iba, bueno, como que sí, decayó bastante. Ujú. Y con Andrés Manuel de nuevo. Va más peor. Muy bien. Nos dice ahora mercado de valores. Mercado de valores. El índice S&P, BMV y PC en la Bolsa Mexicana de Valores, BMV, registró una variación negativa de 2.2% en el primer año de Peña Nieto, y durante el último año de gestión la caída se pronunció hasta 15.6% durante 2019. La contracción del S&P, DMV y PC se moderó a 3.8%. Sin embargo, el mercado continúa operando en el terreno negativo. Muy bien. Se trata entonces de un término que tal vez no sea desconocido. Podemos buscar a qué se refiere este Ajá, índice, ¿no? ajá. O al mercado de valores. Ok. Bolsa Mexicana de Valores. A ver. Ujú. A ver. Bolsa Mexicana de Valores organiza de tal manera. Ok, la verdad yo esta cuestión de la bolsa de valores no la comprendo muy bien. Es una institución que se dedica, bueno, es una institución privada que se dedica a hacer movimientos por un intermediario autorizado. Ok, se nos queda de tarea esto a las dos, cómo funciona la bolsa de valores. Sí, es bastante extenso. Voy a investigar mejor para poder eh, explicarlo bien. Pero pues es de nuevo un indicador económico y dice que fue decayendo también. Dice, el mercado continúa operando en el terreno negativo. De nuevo, las variaciones en porcentaje. Ok, se ve que sí decayó bastante, pero incluso en el gobierno de Peña. Ajá. Con AMLO se recuperó un poquito, de hecho. Muy bien. Vamos a ver Ay, cuánto queda. va para 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15.
Ok, sí son bastantes cuestiones. ¿Cómo lo has sentido hasta ahorita el texto? ¿Pesado, interesante? No, maestra, está bien interesante, nomás que mis ojos no ven bien. Pero bueno, está bien interesante, maestra. Muy bien, pues vamos a terminar para ya analizar. Muy bien. Nos dice ahora costo de la canasta básica. ¿Qué nos dice? No, eso está más interesante. Costo de la canasta básica debido al control de precios que se han logrado en la administración actual. El precio de muchos en- genéricos se ha mantenido estable. La canasta de bienes y servicios dispensables para los mexicanos en zonas urbanas registran una inflación de 4.26, mientras que en zonas rurales 4.67%, niveles casi eliminados, alineados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, 4.10%. En el penúltimo año de Peña Nieto fue el peor de su gestión. Las canastas básicas alcanzaron en encarecimiento de hasta 6.6%. Muy bien. Entonces vemos, bueno, ¿a qué se refiere con encarecimiento? Ajá. Encarecimiento quiere decir que están que más pobres que hoy, que más pobres, ¿no? Encarecían más de productos. Muy bien. Ok, en este caso dice hacer que una cosa resulte más cara. Ok, entonces se refiere al aumento de precio, de nuevo a la inflación. Muy bien. Y bueno, veíamos, comentábamos eso al principio, que Encarecimiento, eso. encarecer se refiere a precio. Carecer, ajá, no carecer, muy bien. Muy bien, entonces vemos que pues bajó la inflación, ¿no? Como dijimos, pues bajaron tal vez de precio unas cosas y están estables en lo que cuestan. Respecto a Peña Nieto, Maestra, ¿no? ¿qué Sí. decir de eso? Maestra, de eso quiero decir que habla de la canasta, que antes era, digamos que si la gente podía comprar, no sé, leche, tortillas, qué sé yo. Creo que hoy está mejor, ¿no? Pueden comprar más que antes. Sí, me parece que sí, es mucha la diferencia. Bueno, esto de la inflación pues es realmente variable, me imagino, año con año, pero pues la intención es que todo se mantenga como en precios bajos para que, como usted menciona, con el salario mínimo o con lo que pueda ganar una persona, le alcance para más cosas. Quiere decir que realmente la inflación no es muy alta, se mantiene estable. De hecho, dice que el último año de Peña fue... fue el peor de su mandato para en este caso. Ajá, sí. Muy bien. Pues eso ya es un punto a favor de AMLO, ¿no? Ok. Sí, sí, ¿Qué nos puede dice el decir. 7? Industria, manufactura. Solo el primer año del gobierno de Peña Nieto, la manufactura tuvo un desempeño porque el que han tenido con AMLO. En el 2013, la actividad industrial creció apenas 0.56 y alcanzó una mayor expansión en 201 con 3.95% en el que va del 2019. Este sector ha crecido 0.98 en promedio. Muy bien.
Dice la industria manufacturera en este sector, pues vemos que con Peña tuvo realmente muchos altibajos, no se mantuvo como estable y ahorita vemos que pues bajó un poco, pero igual puede ir en aumento, ¿no? Ujú. Muy bien. Ok, precio de la vivienda. Mm, En contraste con otros genéricos del INPC, la vivienda no ha experimentado encarecimiento. Em, ¿Cómo dice? Dice tan pronunciado en ninguno de ninguna de las gestiones de inflación registrada para el alquiler y los inmuebles han sido moderados en línea con la inflación general. Al corte de lo que va del 2019, el precio del alquiler registró una tasa promedio de inflación de 2.8% interanual y los bienes inmuebles una tasa de 2.6%. Muy bien. Dice que no, en general, la vivienda no ha experimentado encarecimientos, es decir, su precio realmente no ha subido demasiado, ¿no? Al contrario, se ve que es menor que en el último año de Peña Nieto, ¿no? Ajá, Variación obviamente. en cuanto al precio de la vivienda. Muy bien. Entonces se mantiene, ¿no? Digamos que está estable considerablemente. Ok. Ajá. Muy bien. Precio de la gasolina, de los energéticos. El gas doméstico, LP, la gasolina, magna y premium y la electricidad son productos que han experimentado alzas desorbitantes en sus precios, especialmente desde el 2017. En este rumbo, ¿en este qué? ¿Rubro? En este rubro, López Obrador tiene el mérito de lograr contener la aceleración del precio de estos productos. En conjunto, los energéticos pasaron de una tasa promedio de inflación de 13.2% en el último año de Peña Nieto en una tasa promedio de 5.8% con AMLO. Muy bien. Entonces, dice variación en el promedio de la inflación mensual interanual. Bueno, se ve que con Peña Nieto era mucho más caro, ¿no? Dijimos que inflación habla de la subida de los precios y que con AMLO pues los ha bajado bastante, al parecer. Ajá, así se ve. Sí, se iba como en aumento y ya decae, ¿no? De la inflación. Muy bien. Sí. Ok, de nuevo, deuda pública. República. Este es otro de los rubros que muestran avance en lo que va de la administración actual. En el sexenio de Peña Nieto, ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Es deuda. La deuda de neta del gobierno mexicano pasó de presentar el 36.4% del PIB a presentar el 45.0% en su último año. En estos meses, bajo mando López Obrador, se ha logrado reducir a 44.7% de PIB nacional. La disminución ha sido modesta y de cualquier modo continúa siendo alta. El endeudamiento total nacional equivale a casi la mitad de lo que el país produce. Ok, muy bien. Bueno, nos dice que durante Peña la deuda neta del gobierno, es decir, todo lo que el gobierno debe
como mencionábamos, creo que otros países, etcétera, Ajá. representaba el 36.4% del crecimiento que tenía el país económicamente. Sí. Y después 45, por lo que entiendo esto pues es malo, debería estar mucho más abajo de lo que... Y ahora dice que se redujo a 44.7. Ok. Tres. Dice que realmente la disminución es corta, pero pues aún así como que se mantiene estable. No ha aumentado. Ajá. Muy bien. Nos falta pérdida, confianza, balanza, ya casi terminamos. Ok. Nos dice, pérdida de poder adquisitivo del salario mediante el índice de tendencia laboral de la pobreza. Ujú. Es posible ver la evolución de los salarios respecto de su poder para adquirir la canasta básica, una evolución de los salarios respecto de su poder para adquirir, no, ya me regresé. Dice una contracción de este índice sugiere que los salarios tienen mayor poder adquisitivo y viceversa. En el segundo año de Peña Nieto se comenzó una tendencia negativa del índice, lo que expresa un aumento del poder de compra salarial. En lo que va del gobierno López Obrador, se continuó con esta tendencia, logrando un ITLP en 0,99 puntos. Muy bien. Entonces dice pérdida de poder adquisitivo del salario, índice de tendencia laboral, cómo van evolucionando los salarios, ¿no? Y aquí lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? El poder que tienen para adquirir la canasta básica, ¿para cuánto les alcanza? Entonces, pues dice índice de tendencia laboral de la pobreza, relación entre el valor de la canasta y el salario de los trabajadores. Y pues se ve que ha ido decayendo, ¿no? Sí. Muy bien. Y eso está bien porque pues aumenta el poder de compra salarial, que es lo que decíamos, con lo que tú ganas te alcanza para tal vez más cosas. Ok, vamos a ver. Confianza del consumidor. Los consumidores se muestran más optimistas respecto de la economía bajo la gestión de AMLO en comparación con sus niveles de confianza durante el gobierno priista de Peña Nieto. El indicador de confianza del consumidor se encuentra en 45.6 puntos. Durante los 6 años de gobierno pasados no alcanzó en ningún periodo ni siquiera un nivel de 40 puntos. Ok, entonces pues eso nos dice que quienes compran tienen más confianza durante este gobierno en realidad. Ha subido muchísimo. Ok, entonces esto está bien porque incentiva el consumo y eso es bueno para la economía. Sí. Tiene más cositas buenas. Exacto. Muy bien, vamos por balanza comercial. El salario del comercio con el exterior de México es por tradición ¿Deficitario? deficitaria. Esta tendencia se siguió durante el sexenio de Peña Nieto. En el 2015 alcanzó el déficit más pronunciado del lado de su gestión. Al cierre del año el salario era deficitario en 14.683 millones de dólares. La administración morenista ha revertido esta tendencia logrando un superávit comercial de 3.145 millones de dólares. Muy bien. Entonces nos habla de comercio exterior, ¿no? Ahora sí que con otros países y nos dice que es deficitario. ¿De qué nos habla un déficit? De algo que se está perdiendo, ¿no?
O, Ajá, sí, déficit habla de pérdidas, como de deudas. exactamente. Pero dice que se ha revertido en el gobierno de AMLO, Ajá. en millones de dólares, ¿no? Ha revertido esta tendencia y logró un superávit, es decir, una ganancia, algo positivo. Maestro, esto de que habla de que dices que se está revirtiendo, ¿eso quiere decir que está como aumentando a favor del país? Sí, así es. Nos habla de pues una tendencia positiva para la Para el economía. país, para la economía, sí. Ok, ya es el penúltimo que nos dice, mexicanos sin seguridad social. Desde la proporción de mexicanos que carecen de acceso al sistema de seguridad social contribuida, no puede compararse todavía debido a que no se tiene cifras disponibles de esta carencia actualizada con López Obrador. Durante el sexenio de Peña Nieto, la tendencia fue a la baja, se redujo de 61.2% a 57.3% la proporción de mexicanos sin acceso a la seguridad social. Muy bien, entonces realmente nos dice que no se tienen cifras exactas de esto, pero que pues en el gobierno de AMLO, de hecho aquí no aparece, pero que pues muchos mexicanos no tenían seguridad social, no estaban inscritas en ningún tipo de sistema contributivo. ¿Y qué es un sistema contributivo? Se refiere a normas que rigen la vinculación de los individuos y las familias en cuanto a salud, etcétera, ¿no? Entonces son personas que realmente no se involucraban como, por ejemplo, en tener un seguro social, en tener este acceso a la salud gratuita tal vez, y no tenemos cifras de lo de AMLO. Y ya por último tenemos inversión privada. La inversión privada en México es otro de los rubros de la economía que ha registrado un comportamiento negativo en lo que va de la gestión de AMLO. El nivel de em, inversiones fijas brutas cayó a 0.5% en promedio de corte de la primera mitad del 2019. Este indicador ya liga 3 años, así ya liga 3 años consecutivos con números bajos. Desde el 2017 la contracción anual promedio se ha moderado. Muy bien. Entonces nuevamente nos dice que es un indicador que va en decaimiento, ¿no? Se refiere a la inversión privada, es decir, otros países llegan aquí y empiezan a invertir en negocios, empresas, proyectos constructivos, etcétera, ¿no? Y esto es bueno para el crecimiento de la economía, que lleguen personas extranjeras a invertir en nuestro país. Sin embargo, pues sí se ve que ha ido decayendo. Desde el gobierno de Peña Nieto como que eso no iba muy bien. Y se ve que pues sí, sigue todavía del lado negativo, pero pues esperemos que siga creciendo, ¿no? Sí, maestra. Muy bien. Entonces pues ya sería todo de este artículo que se llamaba 15 gráficos sobre la economía con AMLO y con Peña Nieto. ¿Qué considera que fue lo más importante de este artículo? ¿O con qué nos quedamos de este artículo? Con la, ¿cómo se llama? Que era con la economía de los extranjeros, ¿no? Muy bien. Bueno, eso fue lo último que vimos. pero, pero maestro, pues yo considero que todo es importante, ¿no? Creo que si no funciona una cosa, la otra cosa pues también se pone mal, ¿no? Puede ir en decaimiento, ¿no? Muy bien. Entonces, pues realmente, perdón. Sí, como decía, puede ir en decaimiento. Exactamente. Entonces, en realidad, pues a través de estas gráficas y de esta información,
¿Qué respuesta obtuvimos de nuestras preguntas de investigación? Pues nos podemos dar cuenta cómo está gobernando un presidente. ¿Cuál es la diferencia de un presidente al otro? Muy bien. Y respecto a nuestro tema, la economía en México a partir del gobierno de Andrés Manuel. Y una de las cosas que queríamos investigar era cómo estaba el país antes de que él llegara, es decir, como qué tan difícil lo tuvo, o ahí se puede hacer la comparación, ¿no? Tal vez del último presidente, el nivel de tal indicador era este, pero luego con AMLO creció o decayó. Pero como que pudimos ver que durante el actual presidente tiene como sus cosas, como que tiene cosas mejores, aunque por una diferencia muy pequeña, pero hay más cosas positivas que negativas. Sí, pues si lo pusiéramos en una balanza, quizás hay cosas muy, muy positivas o que sí han aumentado, por ejemplo, la cuestión del precio de la canasta básica o del costo de la vivienda, etcétera, pues podríamos decir que son aspectos positivos, aunque por otro lado, sí hay cuestiones, por ejemplo, el crecimiento económico, los ingresos de los trabajadores, etcétera, pues sí hay a veces mucha diferencia en cuanto a lo que cae, ¿no? Pero pues tal vez es un proceso complicado, pues podemos analizar entonces que estaría tal vez en un punto intermedio en cuanto a cómo lo dejó Peña, porque creo que dejó como cosas o indicadores muy estables, pero otros de plano que iban muy mal y AMLO logró como, o bueno, está logrando como mejorar o mantener estables, entonces, pues sí Sí, es... como no es grande la diferencia, pero es un poquito, pero pues no creo que va de mejor en peor. Muy bien, ok, entonces, esto es parte dijimos, del proceso de la búsqueda de la información. Entonces, ¿qué fue lo primero que nosotros hicimos? Delimitamos el tema. ¿Qué es lo que vamos a investigar? Ok, decidimos investigar sobre la economía en México desde Andrés Manuel López Obrador, es decir, en nuestro contexto actual. Y dijimos que una vez que delimitamos el tema, que sabíamos que queríamos buscar, comenzábamos a buscar, que es precisamente lo que hicimos durante esta sesión. Hicimos una búsqueda o una lectura que nos permitió comparar cómo estaba la economía con Peña Nieto y cómo ha comenzado a estar con Andrés Manuel. Muy bien, entonces, una vez que yo tengo la información, ¿qué puedo hacer con ella? Pues ya tienen su información, ya tienen la información que usted estaba, ya tienen la información que usted tenía que buscar, entonces ahora ya puede ver cuáles son las diferencias y contestar sus preguntas. Exactamente, ahora podemos Con más certeza, ahora podemos dar respuesta a las preguntas. Ok, entonces, por ejemplo, ahorita leímos un texto, pues sí se podría considerar un poco extenso, era bastante la información. Entonces, sí. ¿qué puedo hacer con ella? ¿Recuerda los organizadores gráficos? El mapa conceptual, Sí, el mapa mental, muy bien. Mapa. O exactamente. O las fichas de resumen, las de paráfrasis. ¿Las recordamos? Sí, me acuerdo. Muy bien, entonces estas son, ¿para qué nos sirven estos organizadores de información? Como para dar un orden a lo que al tema de un tema que queremos hablar. Exactamente, para tener nuestra información ya más clara y quizás sintetizada de un texto muy largo que nosotros leímos, podemos obtener lo más importante. Entonces, por ejemplo, si nosotros, ¿recuerda la diferencia entre ficha de resumen y ficha de paráfrasis? Ficha de resumen, sí, maestra, sí me acuerdo, un poquito. Muy bien, la ficha de paráfrasis se refería entonces a escribir de nuevo la información, pero ahora utilizando tus propias palabras. Muy bien.
mientras que la ficha de resumen y la textual se referían a utilizar las palabras del autor, tal cual estaban. Sí, maestra. Muy bien, voy a construir. Voy a ver si se puede hacer un tipo de, como de mapa conceptual para, digamos, organizar esa información. ¿O cómo se le haría más sencillo? Paráfrasis, resumen, ¿cómo haría para rescatar lo más importante de esta información? Ajá. Como para pues, hacer, leer y hacer un resumen pequeñito y hacer como una ficha, un mapa mental. Ok, puede ser un mapa mental, ese sería entonces con dibujos, ¿no? O puede ser un cuadro sinóptico, vamos a Sinóptico recordar. mejor. También, muy bien. Sería más bueno, porque no voy a estar haciendo los dibujos. Exactamente. Muy bien. Entonces déjenme ver si aquí se puede. Quizá en una de estas se puede. Yo guardo tu mesa para guardar. Yo soy mucho frío. Ok. ¿Yo? Mira, mete la computadora ahí está allá y yo ahorita te ayudo a levantar la mesa. ¿Qué pesa? Muy bien. Este es un mapa conceptual que muy probablemente nos ayude a realizar nuestro, pues organizar nuestra información, ¿no? O podemos hacerlo también de esta manera. A ver. Nunca lo había hecho aquí, pero vamos a intentarlo. Ok, aquí hay más manera de escribirlo. Pues este es un cuadro es pequeñito en cuanto a los temas. Bueno, entonces, ¿cuál sería el tema de nuestro artículo? ¿De qué nos habló el artículo? ¿Qué es lo que vamos a escribir en esta parte? La economía de México, ¿no? Ok, muy bien. La economía de México. ¿Y en concreto de qué nos habla? Nos habla de una comparación de Peña Nieto y AMLO, ¿no? Ajá, ya se llama. Peña Nieto. Muy bien. Este sí es un cuadro sináptico. No sé muy bien cómo organizarlo, pero trataré de hacerlo. ¿Sí se alcanza a ver? Me parece que sí, ¿no? Ok, entonces aquí podemos escribir cómo lo dividiríamos o cómo empezaríamos a escribir. ¿De qué nos habla? Indicadores, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Cuáles son los indicadores? Todos los 15 que leímos, ¿no? Ajá. Todos esos son los indicadores. Generación de empleos, tasa de desempleo, crecimiento económico, todos esos son los indicadores que pueden ayudarnos a decir cómo está la economía. Entonces aquí podemos tal vez borrar esto, o no. Ahí está un poco raro esto. Bueno, podemos poner indicadores
económicos. Realmente esto se desprende para ambos, así que se ve de esta manera. Indicadores económicos, porque eso es de lo que trata en general nuestro tema, ¿no? Sí, maestra. Vimos 15 indicadores económicos diferentes. Muy bien, entonces podemos mencionar algunos y hacer la comparación. Por ejemplo, ¿qué indicador le gustaría incluir? La canasta básica. Muy bien, eso era entonces el costo de la canasta básica, ¿no? Ok, diríamos que este es un indicador ahí. ¿Dónde lo ponemos? Costo de la canasta básica. ¿Y cuál va a ser nuestra comparación? Podemos poner, por ejemplo, Peña Nieto y AMLO. Ajá. Muy bien, parece que este queda bien aquí y este por acá. Ay, nunca había usado esta herramienta, perdón, se me queda un poco extraño. Pero bueno, lo que quiero es como que se vayan, digamos, uniendo para así relacionar lo que nos dice una información y otra, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que este fuera, vamos a borrar este. Bueno, digamos que este es sobre Peña y este es sobre AMLO. Entonces nos regresamos, ¿no? Y nos dice, ok. Vamos a ver, nos dice que creció para el 2018, para el último año de su gestión, creció 4.9%, o sea, se hizo más cara un 4.9%. Tengo un suéter. ¿Dónde está mi bolsita? Muy bien. Y nos dice que en realidad se mantiene estable, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro indicador podemos mencionar? El costo de los, ¿cómo eran? De la gasolina, pero tenía otro nombre. Ok, muy bien. Decía precio de los energéticos. Muy bien. Ajá, energético. Muy bien, entonces de nuevo podemos aquí abrir comparación, ¿no? Ajá. Ahí está, muy bien. Este dice AMLO. Y este Peña Nieto. Muy bien, entonces vamos a copiar de nuevo esto. Ok, ¿qué pondríamos en el precio de los energéticos en cuanto a Peña Nieto? ¿Qué sucedió con Peña Nieto en el precio de los energéticos? Que habían aumentado sus precios.
Muy bien, entonces Con AMLO durante eran más bien bajos. bajados. Muy bien, entonces aquí el indicador era tasa de inflación de 13.2%, y aquí dijimos que era inflación, aumento de precios, ¿no? Aumento de precios. Tasa de inflación de 5.8%. Muy bien, muy bien. Entonces, pues es así como se va generando, ¿no? El cuadro. Ajá. Ok, y así podríamos seguir realmente con todos los indicadores, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues está haciendo una comparación. Ajá. Muy bien, entonces para cada indicador podríamos decir determinada cuestión. Como decíamos ahorita, pues tal vez en algunos aspectos el país le va mejor económicamente en algunos rubros o indicadores, y en otros pues sí está decayendo, ¿no? O medio mal, pero igual pues es realmente la comparación, la mejor comparación se podría realizar hasta que AMLO terminara su periodo. Ahora sí, para poder comparar como con todo el periodo de AMLO y todo el periodo de Peña. Es solo como ver cómo dejó Peña Nieto el país, ¿no? Entonces, en general, ¿en qué contexto considera usted que dejó Peña Nieto el país para AMLO en el aspecto económico? Ah, como maestra, como le dije hace rato, yo creo que AMLO tiene unas cosas que está mejorando, creo que está mejorando, aunque no es muy grande la diferencia, pero creo que va de mejor, va mejor. Muy bien. Son diversas las cuestiones, ¿no? Se puede hacer, por ejemplo, bueno, como ya dijimos, lo importante después de hacer una lectura de este tipo es clasificar la información, ya sea con un diagrama o con un resumen o paráfrasis. Ok, entonces pues eso fue la respuesta a una de nuestras preguntas, ¿no? Sí, maestra. De alguna manera, digo, todavía falta como tal plasmarlo, pero ya hicimos una lectura que nos permite responder esa pregunta. Ahora tendríamos que completar este tipo de organizador gráfico o una ficha de resumen. Ok. Otra cuestión importante es que cuando se hace una lectura, como en eso te estás basando para tu información, lo mejor es referenciarla, es decir, dar este crédito o esta mención a quien escribió el artículo o a quien hizo el artículo. Por ejemplo, en este caso, vemos que los autores de este texto, de este estudio, fueron Ana Karen García y José Luis Caballero. Ellos fueron los que hicieron el artículo. Exactamente. Se supone que si ellos subieron esa información tiene que ser válida, ¿no? Sí, así es. Bueno, nos encontramos que son parte de un periódico, se podría decir confiable, y muestran los datos de fuentes confiables, como lo son, por ejemplo, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que se supone que nos da datos fidedignos. Muy bien, entonces voy a pasar a cómo referenciar páginas web con normas APA. Entonces, nos dice, el formato para referenciar una página web es el siguiente. Primero, el apellido del autor. Después, su inicial. Entre paréntesis va la fecha. Se escribe el título de la página, es decir, cómo se llama el artículo. Lugar de publicación.
Es decir, dónde se publicó, en este caso sería en El Economista, ¿no? Y finalmente, la dirección de donde se extrajo, perdón, el documento. Muy bien, entonces si tuviéramos que hacer una ficha, perdón, una referencia, nos quedaría de esta manera. Ok, ¿cuál es el apellido de nuestros autores? Sí, maestra. Sería García, ¿no? ¿Cómo dijo que se llamaba, maestra? García y Caballero. Muy bien. García, Ana Karen. Solo ponemos la inicial. Y me parece que se separan con un punto y coma, si es más de un autor. Ajá. ¿Cómo quedaría José Luis Caballero? ¿Cómo lo tengo que escribir? Caballero. Ajá. Tiene J. Sí. Orden y la apellido, ¿no? Entonces sería una C y después la J. Caballero, J. Caballero J, exactamente. Ajá. Ahí se me fue. Y ahora, ¿qué sería lo siguiente? La fecha de publicación, ¿no? Sí, maestra. Que sería 25 de agosto del 2019. 25 de agosto de 2019. Y ahora el título de la página. ¿Cuál es el título? AMLO, a los 15 gráficos sobre la economía de AMLO y Peña Nieto. Muy bien. Muy bien. Ahora, nombre de la página. ¿Cuál es el nombre de la página? El Economista. Muy bien. Y ahora se coloca recuperado de 2 puntos. Y se pone el link de la página, así tal cual. Pero está comentado en mi computadora. Ya por ahí me mandó mensaje que se están aquí reportando. Muy bien. Muy bien. Entonces esa sería la manera de hacer, esto se llama una referencia en formato APA, que es como el formato oficial de hacer este tipo de menciones o referencias, ¿no? Muy bien. Maestra, ¿y cuál sería el APA? Ok, vamos a ver. Vamos a buscar qué es el formato APA. Ok. ¿Qué es el estilo APA o formato APA? ¿Qué nos dice? El modelo o formato APA es el estándar elaborado en 1929 por la Asociación Americana de Psicología para la elaboración y presentación de trabajos escritos de ciencias de la conducta o de ciencias sociales. Dicha norma se encuentra plasmada en el Manual de Publicaciones de la APA Wikipedia. Muy bien. Entonces se trata de un estándar para trabajos escritos para que ciertamente todos se vean como iguales o con esa misma, con ese mismo formato, es decir, tipo de letra, los márgenes, los títulos, etcétera. Y en este caso serían las referencias. Es decir, yo no puedo, si yo termino de hacer, por ejemplo, digamos que yo ya hice mi resumen, ¿no? Y ya, yo no solo puedo poner el link. Lo completo es colocar el nombre de los autores, la fecha, el título del artículo, de dónde se obtuvo y ahora sí el link. Es decir, con este formato, con esta manera o forma de hacerlo.
Muy bien. Ok. ¿Cómo se han sentido hasta ahorita? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Ok, entonces pues dijimos que ya esto es parte del proceso de búsqueda o de investigación como tal, que sería como la segunda parte. Nos regresamos un poquito a la unidad anterior debido a que ya la siguiente nos lleva como a cuando ya tenemos la información, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, la tarea, ya empecé a dejar tarea. La tarea es realizar un pequeño resumen o paráfrasis, es decir, ya sea con sus propias palabras o tomando las del autor, de este artículo que se leyó, ¿no? O también puede ser a manera de organizador gráfico, sería continuar con esto. Ajá. Muy bien, de tal manera que se pueda tener la información ya como resumida, sintetizada, ¿no? Que ya no tengamos que volver a consultar todo el texto, sino que ahora ya lo sabemos de una manera sintetizada, que si yo lo leo digo, oh, ya, claro. Es parra, ¿no, maestro? ¿Perdón? Paráfrasis. Sí, Paráfrasis. paráfrasis. Muy bien. De igual manera, ahorita paso el link de la página para que puedan consultarla, ya sea en su teléfono o computadora. No, sí, maestra. Sí, pásenos el link. Por favor. Listo. Gracias, maestra. Muy bien, lo pasé ahí. Y bueno, ¿con qué se quedan de esta clase? ¿O qué es lo que aprendieron el día de hoy respecto a la investigación? ¿O qué consideran que fue importante? Pues yo considero que todo es importante, maestra, porque pues, yo pensaba que pues solamente el presidente se basaba en una cosa, pero no, son varias cosas que tiene que hacer, como la vivienda pública, ¿cómo se dice? El aumento salarial, son cosas diferentes, como la inflación, Muy bien. como los empleos, los desempleos, el seguro social, la salud, o sea, son muchas cosas. Muy bien, exactamente. Entonces, pues ya a través de la investigación o de la búsqueda nos dimos cuenta de que no solo era una cuestión, ¿verdad?, para la economía, sino que son un montón. Y pues ya estamos completando nuestro proceso. Y Maestra, vamos. ya de haber más, ¿no? ¿Mande? Ha de haber más. Sí, seguramente. De hecho, es una muy buena observación. Seguramente hay alguna otra página donde tal vez hagan otro tipo de comparación. A mí esta me pareció muy acertada por las gráficas y te permite como observarlo mejor, pero seguramente no sería mala idea comparar con otra fuente de información. Muy bien. Entonces, estamos en la parte de buscar información. ¿Para qué? Para darle respuesta a nuestras preguntas. ¿Y cómo es que les vamos a dar respuesta? Pues primeramente organizándola, ya sea en fichas de resumen, que fue su tarea, o en organizadores gráficos. Y si tienen alguna duda de eso, yo siento que más tarde les subo un video del que les debo de la semana anterior para cómo puedes realizar organizadores gráficos y para completar las fichas de resumen y más detalles del formato APA para las referencias. No, maestra, gracias. Muy bien, yo más tarde les subo este video igual para que lo revisen y yo más tarde mañana ya les subo el otro video para que puedan realizar su tarea. Sí, maestra, gracias. Ok, entonces es todo por hoy. Muchísimas gracias por su asistencia y su compromiso y pues nos vemos la semana que entra. No olviden su tarea. Y Sí, maestra. pues muchísimas gracias. Les paso mañana los videos completos. Muchísimas gracias igualmente para ustedes. Nos vemos, muchísimas gracias. Sí, puedes mucho. Igualmente.